La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, esta mañana vamos a conversar con dos expertos en temas electorales, Carlos Araujo, quien, hasta encuestador y todo lo demás, ¿verdad? Ex miembro de Junta de Vigilancia en el Tribunal Supremo Electoral, alguien que ha estado ahí adentro, ¿verdad? Y conoce de procesos electorales. Y estamos esperando, porque ya viene en tráfico, Eugenio Chicas, quien fuera también presidente del Tribunal Supremo Electoral. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Bien, aquí, fresco, ¿verdad? Analizando las sorpresas de la jornada del día de ayer. Interesantes resultados. ¿Por dónde empezarías tú a dimensionar lo que ha ocurrido ayer en los ahora nuevos municipios, ¿verdad? 44, con sus distritos, figuras importantes, apuestas de los partidos políticos, del partido oficial? Antes de entrar tal vez al detalle de los municipios, creo que hay dos mensajes importantes que se han recibido de la jornada del día de ayer de las elecciones municipales. Uno es que el gran ganador fue el ausentismo, histórico. Yo creo que no llega ni al 30% la votación. Eso iba a preguntar si alguna vez había sido una votación tan baja, ¿no? ¿Tan baja, Carlos? 1997 más o menos fue baja, pero andaba por el 38%, 35, 38%. Y el 2003 también con el presidente Francisco Flores, también fue una votación baja, pero andaba por el 40% más o menos, algo así. Pero nunca había sido tan baja, nunca. O sea, eso es la primera sorpresa, el ausentismo. ¿Y cómo? O sea, porque el hecho de no ir ya es un mensaje. Ya es una manifestación. Sí, o sea, es que esto se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Vea? Uno a veces puede ser conformidad. ¿Vea? De decir, esto es un simple trámite, no importa, ¿para qué vamos a ir? No va a cambiar nada. O sea, otro puede ser que los ganadores se sientan confiados y dicen, no, pues ya ganamos, ¿para qué vamos a ir? Cosas por el estilo, pero... yo creo que en esta ocasión definitivamente el ausentismo también tiene un mensaje, es parte del resultado y es parte del resultado que tiene que ver con el segundo tema que te quiero mencionar. Yo creo que estamos ante la primera derrota electoral de Nayib Bukele, vea, que la acabamos de ver el día de ayer. Recordemos que él desde el 2012 que comienza su carrera política en Nuevo Cuscatlán, que por cierto, bastión ya derrotado también por primera vez por la Niamila, uh-huh. Y creo que nunca él había tenido un revés electoral en toda su carrera política. Nunca. Y en esta ocasión lo ha tenido, muy a pesar del tuit que puso el día de ayer en la noche, al estilo Poncio Pilato, queriéndose lavar las manos de quién es el culpable de esa derrota. Y es bien triste porque al final se lava las manos en los alcaldes de su partido. Y les dice que por sus malos resultados es que eso salió como salió. Y acepta la derrota, o sea, acepta que es un rechazo de la población a nuevas ideas. Ahora, porque él lo plantea de esa forma en su tweet. Aquí siempre lo hemos escuchado, Carlos, de que cuando la gente vota por consejos municipales, votan por la persona. Claro. ¿Verdad? Y esta votación lo demostró una vez más. Sí, pero vota por la persona y vota por lo que ha hecho o lo que no ha es hecho. Que hay un voto de castigo, Ajá. ¿verdad? Y lo reconoce el mismo presidente de la República. Pero si nos vamos a la elección anterior, 2021, hace 3 años, la N de Nayib Bukele arrasó. O sea, recordemos que hubo un tsunami en los consejos municipales que ellos tenían el control de la inmensa mayoría de alcaldías del país ya, porque Nayib Bukele se había volcado en su campaña anterior a pedir el voto por todo. O sea que hubo una alta expectativa y la gente le apostó a esa expectativa. En aquel momento sí, o sea, él empujó los diputados y los alcaldes y por eso obtuvo tantas alcaldías en el 2021, pero ahora vemos que no. O sea, aún esta trampita que yo le llamo entre comillas de la reforma electoral de reducción de municipios no le alcanzó.
O sea, porque es cierto que hay algunos que sí los logró. O sea, hay uno que no me acuerdo si es La Libertad Norte, creo que es. Veamos. En donde gana, en términos generales, gana nuevas ideas, pero si entras individualmente a cada municipio, los perdió todos. Como ahí se gana por mayoría simple, ¿verdad? No sé, La Libertad Norte. creo que Que es. Saltepeque, San Matías y San Pablo Tacachico. Creo que es ese. O sea, pero si entras uno por uno a los municipios, creo que los pierde todos. Gana 2 el PDC y 1 Fuerza Solidaria, creo, algo así. El PDC está bien cerca. Nuevas Ideas tiene 6,412. Pero ese es en todo el municipio Ajá. nuevo. Todo. Va a entrar a cada municipio. A San Pablo Tacachico, por Ujú. ejemplo, vaya. Y aquí va, y en va Fuerza Solidaria Ujú. arriba. Ujú. 1,600 Fuerza Y en Solidaria. los otros dos está y- arriba el PDC. O sea, que qué paradójico es. Que el primer lugar lo sacan los otros partidos, no Nuevas Ideas. En los 3 municipios es eso. En los 3 distritos de ese nuevo Ajá, municipio. pero a la hora de juntarlo Ajá. en el nuevo municipio, gana Nuevas Ideas porque él es el segundo mejor lugar en todo. ¿Verdad? Entonces gana el municipio nuevo. O sea, ese es el resultado de la reforma. Ya. Precisamente, que no perdieron esos territorios por la reforma electoral nada más. Sí, porque el PDC va arriba. Lo que pasa es que la diferencia tampoco es sustancial. Sí, pero ¿verdad? en alcaldes por un voto ganas. Pero por un voto ganas, Ajá, o sea, exacto. si Ajá. los municipios estarían separados, esos 3 municipios los pierden Nuevas Ideas. No los hubiera Esos ganado 3 Nuevas distritos Ideas. de ahora. ¿verdad? Entonces, y ahora los gana al unirlos. Ahí es donde ves el sentido de que sí tenía el objetivo la reforma electoral que ellos hicieron, que tenía un objetivo político para no perder. ¿verdad? Pero aún así, perdieron muchos territorios, porque por mucho que diga el presidente que tienen 43, realmente no, ellos ganaron como 26 nada más. Dice, esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos, alcaldes, han realizado. Por eso, pero vaya, primero reconoce que es un voto de castigo, eso es lo primero. ¿verdad? Ahí es donde el ausentismo entra en ese juego, ¿verdad? Que es yo no voy a votar. ¿Por qué? Ahora, Porque pero te ese estoy dando ausentismo voto. es contra toda la clase política. No, porque Carlos. vamos a analizar a quién le afectó más, porque puede ser que a mí me bajó 10% y a ellos el 50%. Entonces le afectó más a ellos. Hay que ver quiénes son los que los que menos salieron a votar. Si eran igualitos en todos o si eran más de ellos que de los otros. Yo creo que fue Con más de respecto ellos. a la presidencial. No, con respecto a la última elección. A la última de alcaldes. del Es alcalde. correcto. O sea, Ajá. yo puedo perder, 2021. Yo puedo perder el 10% de los votos, ¿verdad? En esta reducción, pero ellos pueden perder el 50% de los votos. Entonces, el afectado principalmente son ellos, ¿verdad? En términos relativos. Ya, Y sumando, eso- sí, con la nueva distribución municipal, sumándolos todos, Entonces, es lo que tú dices. Ujú. y es que es un hecho, o sea, solo el 30% de la gente votó, o sea, es que ha En mi dejado... junta receptora el 25%. ¿Va? O sea, es que no, O sea, es increíble. Yo creo que no llega al 30. No llega al 30 a nivel nacional. Es que es increíble. A Tú mí- a en mí me Santa Tecla preocupa. veías Ajá. J receptoras de 50 votantes en todo el día. O sea, ¿cómo es posible? Y eso no es comodidad, eso es un mensaje. Y el mismo presidente te lo dice, es un voto de castigo. Simple y sencillamente. Yo escuché a muchas personas decir que la fiesta política que era antes un proceso electoral ya no se veía. Pero venimos de una participación... Claro. in- Del 52%. Tampoco es de las importante. más altas de los últimos 30 años. Pero la gente salió. Salió en los mismos números de la última presidencial. Del 19. Es que las 2 presidenciales de Bukele son las de menor participación con relación a las últimas 5 anteriores. Las últimas 5 anteriores tienen más participación que las 2 de Bukele. Entonces ya venía una reducción. Lo que pasa es que ahora se cayó mucho más. O sea, de 50 pasaste a 30. ¿Y tú por qué crees que la gente no asistió? Había una invitación y no la gente no tomó ajá. esa ¿Un voto de invitación. castigo? ¿Por qué el ausentismo es lo que más predomina? Porque en hay esta un elección? rechazo a la gestión de nuevas ideas en los municipios. Simple. O sea, ahí no hay otra respuesta más que esa. O sea, la gente es evidente. El presidente se quiso lavar en las pésimas gestiones de sus alcaldes. Pero es que las pésimas gestiones de sus alcaldes se deben a que no tenían presupuestos, a que no tenían recursos. ¿Y quién le quitó el FODES a los alcaldes? No fue el presidente Bukele con sus diputados, ¿no? Me redujo, vea. Le redujo. Redujo. Ajá. No, Porque se tiene- lo quitó, se lo quitó. Pero hay porque 1.5. de No, 10 pasó de uno. 10 a No, Por uno. yo eso, entiendo. pero 500 millones a que me digaste dejo 50 millones. Sí, ey, o hay sea, una se lo- reducción considerable. Se los ha quitado, le quitó el dinero de las obras, les dejó un poquito para cosas administrativas. No pueden hacer obras ya como antes. Entonces, ¿y qué hace?
se lleva el dinero, crea la famosa DOM, y la famosa DOM no invierte en los territorios, invierte en algunas cabeceras que es donde ellos pudieron rescatar, como Santa Ana, como Santa Tecla. O sea, no en todas invirtieron, porque si tú vas a ver los 500 millones que le quitó, ni siquiera invirtió 500 millones en esas cabeceras, invirtió menos de 300. ¿Y a dónde está el otro dinero, pues? O sea, que le quitó a los municipios, los dejó sin obras, dejó a las comunidades abandonadas en el interior del país y ahí está el vuelto. Es que no hay otro. Veamos algunos municipios puntualmente para ir avanzando. En La Libertad Este, ¿ganó Milagro Navas o ganó Arena? Milagro Navas. Es marca Milagro Navas. Ahí no hay vuelta de hoja. O sea, ahí, y eso ha sido siempre así en Antiguo Cuscatlán. O sea, es la marca Milagro Navas. Es que en estas alcaldías hay una combinación entre rechazo y el voto de castigo y entre marcas personales. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió, por decirte, en San Miguel con Will Salgado? Ahí hubo una combinación de un voto de castigo, un rechazo a Will Salgado, ¿verdad? Y una valoración de que esta persona, de apellido Torres creo que se llama. Alex Torres. Había hecho un buen trabajo y estaba asociado con un líder que es reconocido, que es Carballo, el diputado Carballo. El profesor Reinaldo Carballo. Y esa fórmula les ha servido, porque el PDC creo que ha ganado alrededor de 3 o 4 alcaldías en diferentes lugares. Hay que decir que Will Salgado ganaba con todos los partidos políticos, o sea, su marca personal fue fuerte, Carlos. Claro, pero ahora fue un voto de castigo a los Salgado porque también perdió su hermano Numan la diputación. Es que la gente en San Miguel ya estaba harta de ellos. O sea, eso es una realidad también. Y Nuevas Ideas se empecina en hacer una asociación con él. Ahí está la respuesta de la ciudadanía. Chica, a ver, 40 no, fue una tastaseada, así de loco. Casi 50,000 votos. No, sí, es increíble. O sea, pero eso se combina. O sea, porque Alex Torres no es un... Bueno, Reinaldo Carballo es sumamente más conocido que Torres. O sea, no es que sea un líder con una gran trayectoria, sino que ahí se combina el hecho de que ser una figura nueva asociada con Carballo, pero se combina con el rechazo a Salgado. O sea, la gente le cree a Reinaldo Carballo y Reinaldo Carballo dice, él es la figura por la cual deben votar, claro. Y la gente le hizo caso a Reinaldo porque Carballo. No quieren a Will Salgado. O sea, tuvieron una alternativa, cosa que no sucedió en otros lugares. ¿Verdad? Porque la gente muchas veces no va a votar diciendo, mire, no me gusta ese, pero vuelve a ver a otro lado y no encuentra opciones. Entonces dice, mejor no voy. Pero al final lo que lo motivó a no asistir era un voto de rechazo hacia el partido que gobernaba de alguna manera, pero no encontró opción, entonces mejor no vote. Y eso es lo que puede tener de la respuesta también en este resultado de las elecciones. Porque aquí estoy viendo, Nuevas Ideas gana 14,136. O sea, en total, entre Nuevas Ideas solo y Nuevas Ideas gana 14,136 y el PDC 49,937. No, si es que es increíble el resultado de San Miguel. Y no solo eso, yo quiero y gana él solito 185 votos. Uh-huh. Michelle Sol, leímos el tuit de Michelle Sol, muy buena estatura política, ¿verdad? Mucha madurez política. Lo que puso. Uh-huh. Pero, pues sí, era un delfín del presidente. No, sí, es que era una persona emblemática. Viene desde los inicios a la par de Nayib Bukele y fue alcaldesa de Nuevo Cuscatlán también. Y ahora ministra, la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, que es de los mejores amigos ya personales. Ellos son de los mejores amigos del presidente de la República. O sea, ahí no había vuelta de hoja, que se estaban tirando toda la carne al asador por hacerla ganar. ¿Verdad? Y no les resultó. O sea, ahí es donde voy yo, que al final si hay condiciones, y que esta es otra cosa también. Tú pudiste ver en esta elección que los partidos de oposición tenían una cobertura mucho mayor de la defensa del voto. ¿Verdad? El mejor ejemplo es doña Mila. Pero es que ahí es ella, como tú has dicho. No, por eso, ¿verdad? pero tiene organización. Uh-huh. Ella tiene organización. ¿Cómo fue que dijo? ¿Ah? ¿Cómo fue que dijo? Es que les digo de que hoy en la mañanita vi que ella estaba en la tarima. Ayer hubo una celebración en el Parque de Antiguo Cuscatlán. Y entonces, Miles, ella es así, ¿verdad? Es muy, como claro. te dijera, es muy ella. Y entonces decía, gracias, palabras más, palabras menos, gracias por estar aquí. Disculpen que en todas las celebraciones siempre hemos tenido cafecito y pan, pero yo en realidad andaba preocupada porque podía perder. O sea, ella sabía que estaba ante una Yo creo elección. que es el rival más fuerte que ha tenido.
Ella, sí, no, es que por primera vez se preocupó en los últimos 36 años. O sea, ella nunca había tenido rival, ella solo era un trámite lo que hacía. Ajá. Y ahora sí se preocupó. Me acuerdo que en la elección del 2021 fue la alcaldesa más votada. Sí. No, y cada elección siempre venía creciendo. Sí. Y ahora no, sí, ahora yo creo que le tocó comprar tenis nuevos porque anduvo mucho más en territorio y que es una mujer de territorio. O sea, ella de verdad a su edad, porque no está tan jovencita, pero, hey, ¿quién no quisiera tener la energía que tiene doña Mila? O sea, de verdad, tiene contactos real y sincero con cientos de personas en las comunidades. Ella es una mujer de territorio. Correcto. Entonces, porque ella no es muy dada al marketing, a las comunicaciones, no. Ella es, aquí están mis obras y aquí estoy de la parte tuya. Y ahí está el resultado. O sea, la marca Mila nos ha dado una gran lección a todos los políticos nuevamente. Ahora, de que se pueden derrotar a grandes personas. Arena como partido y el FMLN. Claro. Mira, acordémonos que en esto de las elecciones municipales no te la jugás el todo o nada, ¿verdad? Va a haber que revisar el grado de territorialidad que han ganado los partidos de oposición. Yo te pongo un ejemplo. San Salvador Centro, aquí donde ganó Mario Durán. Arena va a ganar 2 concejales. El FMLN va a tener 2 concejales. Por lo tanto, Mario Durán pierde la votación calificada de la alcaldía. Y eso va a pasar en muchos territorios. Sí, ya no tendrá la mayoría, es lo que te mayoría dice. Calificada. Que es necesaria para una serie de aprobaciones, por decirte, los presupuestos con el financiamiento y ese tipo de cosas son necesarias con la mayoría calificada. Y Arena sacó 2 y el Frente 2. O sea, con esos 4 le rompen la mayoría calificada. Y ahora la tenía, con los socios que tenía dentro de la alcaldía, pues, pero la tenía. Entonces, quieras o no, va a haber presencia de la oposición en muchos territorios, ¿verdad? Y eso, quieras o no, te da... Es un mensaje también de la población. Te da oxígeno, o sea, pasa. O sea, entra al Consejo Municipal de San Salvador Centro Alejandro Noches. Y Eric Contreras. Y Simón Paz. También, y otro del Frente. No sé quién es el otro. Ajá. Pero entran 4 de oposición, 2 de Arena y 2 del Frente. ¿Y los otros partidos no lograron nada? El PDC posiblemente logre 1 con José Andrés y serían 5, pero al final él es aliado. O sea, cuando yo te digo que la oposición tiene 4 es porque el Frente y Arena sí son oposición. Bueno. Son las 8:22, ya está vino aquí Eugenio Chicas, quien fuera presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hablemos del árbitro. Vaya, Eugenio, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Eugenio, gracias por aceptar la invitación. Salvó los muebles ayer el Tribunal Supremo Electoral. Después de la situación de la que venía. Bueno, yo creo que hay situaciones que se reeditaron, se repitieron. Por ejemplo, el tema de las acreditaciones en las juntas receptoras de votos es un tema recurrente que nuevamente se repitió y, por ejemplo, en un lugar muy caliente como fue Antiguo y Nuevo Cuscatlán. O sea, cuando la gente llegó a las mesas a las 5 de la mañana, ya como dice la canción, otro ocupa tu lugar. Entonces así es, sencillamente, así de fácil. Explíqueme eso, Eugenio, explíqueme, ¿cómo sucede eso? Porque yo fui miembro de Junta Receptora de Votos, tengo mi acreditación, yo llegué, me revisaron, ¿verdad? Sí. Pasé adelante. Pero ¿cómo es eso que a uno lo suplantan? ¿Cómo sucede eso? ¿Y eso es legal, no es legal? ¿Qué pasó ahí? No, de ninguna manera es legal, es una medida de hecho. O sea, quien controla el centro de votación y los supervisores desde la madrugada, por ejemplo, la gente decía que hubo gente que ahí durmió. Hubo gente que a las 2 de la mañana, o sea, así como dice aquel dicho, no hay como el que madruga, no hay como el que no duerme. Entonces, lo que pasó fue eso, la gente llegó y de hecho se habían tomado las mesas sin acreditaciones. O sea, entonces, ¿no tenían credencial? Nos las van a traer más tarde, pero aquí estamos ya y ya tenemos el paquete aquí en las manos. Vaya a hacer su reclamo. Mire, policía, aquí tengo un problema, fíjese que aquí no me dan mis lugares. No, yo no tengo que ver en eso. Llame al fiscal electoral. Mire, fiscal, no, ya nosotros, ese es un lío entre los partidos, nosotros en eso no nos enteramos. Pero ¿y quién es el responsable? ¿No es el tribunal?
Por supuesto que sí, por supuesto, pero así es como opera, de hecho, en muchos lugares. ¿Cuál es lo grave de esto? Es que es recurrente. En la elección anterior eso se dio y en esta. Yo sobre este tema estoy escribiendo y estoy investigando más, porque lo que ha ocurrido es que la gente superficialmente dice, no, es que estas son cosas de matonería, de prepotencia, que la gente va y se dispara y asalta el centro. No, esta es una operación articulada a nivel nacional en aquellos municipios donde hay muchos intereses, que pueden ser municipios costeros, que pueden ser, bueno, Antiguo y Nuevo Cujatlán son el lomo de aguja de los proyectos inmobiliarios. Hay mucho que ganar y mucho que perder en esos municipios, y hemos conocido cómo, por ejemplo, se ha filtrado, hay suficiente, abundante información en redes sociales de un supercentro de mando montado por los venezolanos, o sea, con muchísimos recursos tecnológicos. ¿Cómo se filtró eso? Se filtró porque, claro, ellos se ufanaron de eso con amigos, con familiares en el exterior, y desde allá no rebotaron las imágenes, las declaraciones, el manejo que ha tenido ese gran centro de mando desde donde se operó esos asaltos a las mesas, esos controles en los centros de votación. O sea, es toda una operación logística, organizativa, bien articulada a nivel nacional, que no es sencillamente un acto de prepotencia o matonería genética propia de este gobierno. No, son hechos planificados, organizados, y que, claro, ¿qué es lo que pone en tela de juicio? El descontrol del Tribunal Supremo Electoral sobre el proceso electoral. O sea, el tribunal, la presidenta, se dejó arrebatar la iniciativa de la conducción del proceso electoral. Si no, ¿cómo se explica el tema de esa resolución que circuló del secretario del tribunal impidiendo la presencia de la prensa y observadores al final de la jornada electoral para el escrutinio? Después lo aclaró el tribunal, ¿verdad? Aclaró después. Pues sí, pero ¿cómo se explica que el secretario del tribunal publiquen, circulen a nivel nacional un documento que, aunque luego lo desautoricen, pero el daño ya está hecho, porque a los periodistas ya los habían sacado de los centros de votación? ¿Y ese documento es real? Bueno, eso que lo aclara el tribunal. Ajá, porque yo lo que vi es un comunicado del tribunal en redes sociales en donde aclaraba la situación, y declaraciones del magistrado Noel que era Orellana. un malentendido, dijo, que ellos se refirieron, no desautorizaron el documento. Y en donde yo estuve, por ejemplo, ahí estuvo la prensa. Así es. Estaba Moisés Urbina al aire y creo que Alex Pineda estaba en Santa Ana. Y en ese momento, sobre la transmisión, iban ellos dilucidando esta información, y parece que es el magistrado Noel Orellana quien le escribe un WhatsApp a Moisés Urbina y le dice que eso estaba desautorizado. Él dio declaraciones, Pero no dijo que el documento fuera falso, sino que lo desautorizaron porque estaba mal hecho. Entonces digo, hay muchas cosas como esa que se escapan, que no pueden ocurrir en un evento electoral. En el tribunal alguien toma decisiones que no son colegiadas. Ese es el tema. Yo creo que ese es el problema. Ese es el tema. Entonces no hay no ha habido un liderazgo cohesionado. O sea, de hecho, el colegiado del tribunal no actuó como órgano colegiado como tal. O sea, no se cohesionó, y eso ha dado muchas aristas que dificultan temas tan candentes como ese, como, bueno, a las 12 del mediodía, APES también publicó 55 problemas que había tenido la prensa a nivel nacional. O sea, no solo es el tema de ese comunicado al final del día, no. En muchos centros de votación, sencillamente a la prensa se le sacó, se le impidió su trabajo, o sea, hay una genética de opacidad que se ha venido instalando y que no escapa al propio tribunal, que no ha tenido versiones claras que pusieran con transparencia el hecho de que las elecciones son eventos públicos, que no hay razón para dificultar el acceso de la prensa. Eugenio, usted ha estado ahí, usted ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se toman las decisiones? Porque eso, como es un organismo colegiado,
los 5 entenderemos que tienen la misma autoridad y se tienen que poner de acuerdo y toman decisiones en conjunto y entendemos que la mayoría gana. Hay presiones. Pero ¿qué pasa? Porque se dan este tipo de situaciones como la que hemos apuntado, que a saber quién fue, pues. Le pongo otro caso. El tribunal perdió el control sobre el manejo del voto en el exterior. Realmente quien rectorió el voto en el exterior fue Cancillería. De cabo a rabo, la selección de locales, los procesos de capacitación, el manejo logístico, absolutamente todo. Y el tribunal fue adorno en eso. Entonces, la operación del gimnasio. La operación del gimnasio, por ejemplo, no lo coordinó, no lo manejó el tribunal. O sea, que hay muchas cosas, pero sumamente evidentes, donde el tribunal no acató el artículo 208 de la Constitución, que dice que es la máxima autoridad en materia electoral. No asumió ese rol. O sea, ha habido mucha debilidad en el liderazgo. Pero también hay que decirlo, genéticamente se repitió el hecho de que el gobierno que tenemos controla a todas las instituciones del país y el tribunal se dejó controlar. Carlos, hay algunos ganes que son bien contundentes, es decir, las diferencias son, pero hay otros que están socados. ¿Qué va a pasar? En buen salvadoreño, Después de lo que ha dicho Eugenio, chicas, ¿tú crees que, porque este es el escrutinio preliminar y viene el final y ahí es en las mesas, y visto lo visto anteriormente y lo que acaba de decir Eugenio, ¿tú crees que va a haber ahí también alguna intención de tomarse el escrutinio final? Mira, si las actas están al 100%, es difícil poder modificar algo en el escrutinio final. El problema se da de manipulaciones cuando no hay actas, ¿verdad? Ahí es donde hay juegos. Pero no, yo creo que de por sí hay muchísimos que ya aceptaron las derrotas públicamente. No creo que tengan la capacidad de intentar darle vuelta a algo que está sumamente claro, ¿verdad? Que están las actas ahí. Lo único que a mí me deja en duda un poco es por qué a esta hora todavía no está el 100% en el sistema publicado. ¿A qué horas terminaste tú que te fuiste a tu casa? 9:15 de la noche. O sea, que a las 9:15 de la noche ya tenían que estar arriba la inmensa mayoría de las actas, porque en esta elección el tiempo que se tardó Santa Tecla era el mismo tiempo que se tardaba una junta de Perquín, porque eran las mismas, la papeleta era una de 20 y la de alcaldes. O sea, que no por ser San Salvador te ibas a tardar más ahora. A nivel nacional era el mismo tiempo. Va el 78.21%. Por eso, entonces, pero si a las 9 de la noche la inmensa mayoría de juntas receptoras ya había terminado su trabajo y había guardado los equipos, es porque las actas estaban hechas. Entonces, ¿dónde están? O sea, yo creo que... se han tardado mucho en tener el 100% de datos en el sistema. En el sistema, es lo que tú dices. Las actas físicas sí, están. Sí. Y se lograron transmitir. Ajá, ¿por qué no están en el sistema? ¿Hay problemas en el sistema? Yo sigo diciendo, la UCI sigue siendo el gran actor aquí. Sí. Yo creo que incluso hasta el día de la elección en la mañana escucho una conferencia de prensa de la presidenta del tribunal con el jefe de la UCI a la par, diciendo de que el plan A iba a ser el plan B en temas de transmisión. O sea, que ya no iban a trabajar en línea, sino que iban a trabajar localmente en las máquinas. O sea, era evidente que el error que había sucedido en la elección de hace un mes era haber trabajado en línea porque no sabían ni cómo administrar ese tipo de procesos ellos. Entonces, al final terminaron haciéndolo in-house en cada laptop, sin conectarse a internet, ahí procesaron todo. Sí. Y al final conectaron solo para transmitir, que era lo lógico. Incluso, si a mí ese tema de trabajar en línea permanentemente, a mí me dejó muchas dudas. Porque yo no sé, así es más fácil poder conectar a un tercero fuera del tribunal a estar viendo los resultados. Y el tribunal no los divulga también. O sea, sí tenés el control de la UCI. ¿Verdad? Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a permitir que Eugenio aterrice, ¿verdad? Por el tráfico. Ya vino el desayuno de San Martín, Diana Verónica. Y bueno, esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa, como es usual. Así es. Gracias a Martín por brindarnos los desayunos y gracias también a Línea Rosa por trasladar estos desayunos
Mujeres conduciendo vehículos para transportar mujeres. Caballeros, ustedes son bienvenidos siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Viva la experiencia de viajar en rosa y compártelo con todos. Siempre juntas, siempre seguras. Programa tus viajes a través del WhatsApp 6200-4491 y a través de Línea Rosa App. Y también estamos disfrutando del Cherito Café, compañero, porque pues sí, para comenzar bien el día siempre necesitamos a Cherito Café. Ya le vamos a ofrecer aquí un cafecito a Eugenio. Carlos, tú estás bien, Cherito Café, ¿verdad? Puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un Pacas semilavado de la finca La Palma. Encuentre a Cherito Café en Instagram y en X como @cheritocafé.sv. Muy bien, hacemos pausa, regresamos. Bueno, analizando en caliente los resultados electorales de ayer, de la jornada de ayer, están con nosotros Carlos Araujo, analista político, ha sido experto en temas, es experto en temas electorales, lo mismo que Eugenio Chicas, quien dirigió el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Fue magistrado presidente del Sí. Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué otros mensajes envió ayer la población, caballeros, que ¿Qué otras les lecturas estén se llamando hacen? la atención? Ujú. Yo creo que algo más que está sobre la mesa es el tema del rechazo a este modelo de reagrupamiento, de alteración de la tradición de los gobiernos locales en el país. O sea, el gobierno ejecutó una atropellada reforma que reagrupó los municipios sin estudio técnico, sin un censo poblacional que justificara la manera en que se iban a reagrupar esos municipios. Eso ha dado una suerte electoral de gana-pierde, donde algunos partidos políticos, habiendo ganado en sus territorios, terminan perdiendo en los distritos. Por ejemplo, en mi municipio, Suchitoto, el FMLN ganó el gobierno de Suchitoto, pero como ya eso se ha configurado en una entidad diferente, pues perdió. Perdió porque otro será quien ejerza la gobernabilidad de ese territorio. Y lo mismo ha ocurrido en Tecoluca, por ejemplo, en varios municipios de Morazán, En Ilopango, en Chalatenango. el actual alcalde, José Chicas, no gana Ilopango, lo gana Cambio Democrático, Hernán Carrasco, pero va a gobernar el nuevo municipio porque, pues sí, ganó en otros distritos. Por eso la figura es un gana-pierde. O sea, el que gana pierde definitivamente, y quien se lleva todo el pastel es quien diseñó la reforma. Pues, o sea, el que echa la ley echa la trampa. Y en ese sentido, pues yo insisto, es una normativa inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional esta que separó los municipios de esa forma? Porque violenta el principio de representatividad. O sea, los electores, los ciudadanos, además de los electores que residen en un municipio, en muchos lugares, en muchos territorios, serán gobernados por quien no votaron. Entonces, este es un tema sumamente delicado, sumamente grave. Entonces, yo creo que esto amerita mucha atención. Y este no es un problema aislado. Realmente lo que ha habido en materia de desarrollo local y municipalismo es un enorme retroceso por parte de este gobierno, que no comenzó con la reestructuración municipal. No, esta es una estrategia bien concebida que tiene por propósito la máxima centralización de poder político en el Ejecutivo, e inicia con la disolución del FIDL, que el Fondo de Inversión Social era el brazo técnico que estratégicamente acompañaba el desarrollo local, lo sustentaba. Luego cercenaron el ISDEM, que era el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, que es el ente que capacitaba, contribuía a la organización de los asocios intermunicipales de las microrregiones, pues también fue abolido. Luego vino el tiro de gracia del recorte del FODES, del 10%, apenas el 1.5%, y después viene esta reestructuración municipal. O sea, no es una línea casual, y todo tiene como sentido la máxima centralización del poder político. Esto va en contra de todo lo que hace el mundo, América Latina, Europa, en todas partes. La corriente es descentralizar, dar mayor poder, funciones y recursos a los gobiernos locales, menos en El Salvador.
Entonces yo creo que esto está creando una fractura estructural grave que en el mediano y largo plazo va a afectar mucho el desarrollo local. ¿Por qué? Porque ya vimos que el ente que se creó para resolver estas necesidades, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Local con Marillita Chichilco ahí, si eso no hace nada. Eso tiene un pobre presupuesto, eso están a punto de cerrarlo. O la DOM solo resuelve aquellos lugares donde el Ejecutivo dice arreglame esta calle porque ahí tenemos un proyecto inmobiliario que nos interesa sacar o un proyecto de desarrollo turístico en tal parte. Pero ¿dónde quedan los productores agropecuarios? Cuyos caminos no son tocados, no son mejorados. El país tiene 7,000 kilómetros de carretera pavimentada y cerca de 12,000 kilómetros de carretera de tierra que están en total abandono y que luego nos decimos, ¿y por qué subió tanto la canasta básica? Porque los productores no tienen cómo trasladar los insumos, cómo sacar sus productos, porque la DOM no está en función de eso. Ha habido un gran retroceso. Ese problema, Eugenio, ha estado en todos los gobiernos y nadie lo ha resuelto. Y hoy es más grave, pero hoy es más grave. Pero yo quisiera referirme también a las personas, porque usted ha hablado de la reestructuración municipal, pero vámonos a los candidatos también. O sea, las propuestas de los diferentes institutos políticos llenaban o no las expectativas de los habitantes de su distrito y ahora su nuevo municipio. Porque yo también he escuchado mucho comentario en contra o a favor de candidatos. Tiene que ver también quiénes son los candidatos en la respuesta, no solamente esta nueva reestructuración municipal. Pero es que yo creo que más que propuesta, o sea, la gente no vota por propuesta. No, me refiero a la propuesta del candidato. Por eso, pero no fue a votar por eso. O sea, no es porque yo te ofrezco que te voy a construir un puente. No por el candidato, entonces, perdón, me he dado mal a entender. Me refiero a la persona que me está ofertando. O sea, y la persona es la propuesta. Ajá, exacto. La persona que me está ofertando es alguien en quien yo creo, es alguien a quien respeto, es alguien a quien pero yo sí digo. Esos son casos muy puntuales, como el caso de doña Mila. O sea, que ella tiene una trayectoria y todo un bagaje que ofrecer, de que no necesita hacer mucha campaña, la gente ya sabe, es doña Mila, hace esto, ella hace, no habla, ¿verdad? Pero no todos son así, o sea, la inmensa mayoría no son así. Yo lo que he visto en esta elección es que hay un voto de castigo, hay un voto de rechazo reconocido por el mismo presidente de la República el día de ayer, un voto de castigo a la pésima gestión de Nuevas Ideas, ¿verdad? Pero no es solo la responsabilidad de esos alcaldes que él señaló, porque él le echó la culpa a los alcaldes. Yo lo que le puedo echar la culpa a los alcaldes es que son unos cobardes de no poder defender sus presupuestos ante un gobierno que se los quita, porque se quedaron callados y no les importó que sus comunidades quedaran abandonadas por satisfacer el ego del presidente de la República al quitarles el FODE. Eso es lo que yo le reclamaría a los alcaldes. Lo que le pasó a los diputados con el cambio de fórmula también de partidos aliados, que ya no claro, se los absorbió por ese silencio complaciente que ellos han tenido con este tipo de trabajo como tal. Pero volviendo al caso de los alcaldes, realmente, o sea, la gente dijo, mire, estoy abandonado, lo que dice Eugenio, o sea, hay que ir a territorios, al interior del país, donde de verdad el FODES tuvo un impacto sumamente negativo, esa eliminación del FODES en esas comunidades, ¿vea? Y esa gente lo que dijo, no, hoy me las desquito. O sea, a mí, yo presidente, te quiero porque me diste la seguridad, vea, te admiro por eso, aquí está mi voto y te doy un gran respaldo popular, porque eso nadie lo puede negar también. Es contundente. Vea, pero en el caso de los municipios también, ahí es donde la gente hace las valoraciones. O sea, que si yo entiendo de que hay algo malo que estás haciendo como gobernante, te voy a pasar factura. Y se las pasaron en estas elecciones. Ahora, los que han ganado tienen un reto mucho mayor por mayor extensión territorial y el FODE sigue igual. Claro. ¿Cómo les va a ir? O sea, ¿cómo? ¿Mal? La factura será más grande, pero yo me quiero referir a otra parte en esto, que es un tema de fondo. O sea, no todo es responsabilidad de Bukele y de Nuevas Ideas. No. Hay también graves problemas en el diseño de la estrategia por parte de los partidos de oposición. En esta elección, meses atrás, hubo la oportunidad, se avanzó significativamente en
en un mapa de acuerdos políticos entre la oposición. Bueno, usted Sí. le dijo a su propio partido, no lleven candidato. Entonces, pero en esto del desarrollo local y lo legislativo, municipal y legislativo, se avanzó en un mapa de un posible entendimiento entre la oposición. Lamentablemente ahí el Frente fue quien echó a perder ese esfuerzo, porque estaba muy madura la posibilidad de poderse entender para no pisarse la cola en muchos municipios donde no era necesario competir entre la oposición. Porque yo creo que aquí lo que está en juego es que las nuevas alianzas tienen que ser menos ideológicas y más políticas en función de los intereses de la gente. Pero eso pesó mucho todavía en esta oportunidad. El Frente se echó llave y uno lo ve, por ejemplo, en que no hubo capacidad donde hay coaliciones municipales del Frente con cualquier otra fuerza política, que ese fue históricamente una fortaleza del FMLN, la capacidad de articular alianzas locales con distintas fuerzas políticas. Hoy no la vimos. Entonces, por eso creo que también, si bien... ¿Por ideologías, decía usted, Eugenio? Por ideologismos, no es por ideologismos, por tonteras, o sea, por falta de sagacidad política, por no ver en realidad los intereses de la gente y dónde hay que deponer. ¿Cuál es el tema en esto? Me parece que los partidos políticos de oposición tienen que pensar más, y hablo por el Frente también, tienen que pensar más en función del interés nacional y de la gente que por el interés partidario. Entonces, si eso así debería haber sido el deber ser de siempre. Pero no está ocurriendo. Y esos son los costos políticos, y por eso señalo, gran parte de los resultados no solo tiene que ver con las políticas perversas de Bukele, reagrupación de municipios, vulnerar, por ejemplo, el principio de representatividad, los chanchullos que han ocurrido en el marco de la organización electoral. No, también hay culpas políticas, organizativas, de visión estratégica de los partidos de oposición y en particular del FMLN, que no se abrió a la posibilidad de construir un frente amplio con distintos sectores donde con pragmatismo se pudiera construir en función del interés nacional. Mientras se siga pensando únicamente en el interés del partido, no hay posibilidad de trascender a construir ofertas políticas diferentes que sean atractivas para la población. Ahí yo voy a diferir un poco con Eugenio, más en el sentido de que no solo es la solución juntar grupos o juntar votos. No pasa primero por ahí, pasa primero por reconvertirse y recuperar la confianza ciudadana. De acuerdo. Porque muchos problemas que han habido, por decir, la oposición solo son 4 partidos: Arena, Frente, 2 partidos tradicionales, Vamos, Nuestro Tiempo, 2 partidos emergentes. Estos 2 partidos emergentes jamás se van a juntar con estos otros 2 mientras no se reconviertan y recuperen la confianza ciudadana, porque vas a destruir la imagen de esos otros 2. Se les van a pegar los mozotes. Ajá, y incluso yo hice un ejercicio, porque yo siempre les decía, no se trata solo de juntarse. En el caso de diputados, no ahorita, en diputados sí, aunque se hubieran juntado los 4, hubiera sido lo mismo. O sea, no solo sumar votos. Este es un tema de recuperación de confianza, es de crecer. Pero ¿qué debería pasar en el Frente? Hoy van a dar una conferencia de prensa, Eugenio. A las 8 de la mañana estaba convocada. ¿Qué debería ocurrir ahí? Yo creo que el Frente pasa por una situación muy compleja de pugnas, de disputas internas, de divisiones, que mientras no se resuelvan, y coincido totalmente con Carlos, o sea, mientras el Frente, por ejemplo, no cambie la percepción que la gente tiene por la izquierda, por el partido, pues no se va a resolver el problema. Porque además en el país no toda la izquierda está en el FMLN. Hay mucha izquierda fuera del FMLN, en las universidades, en los gremios, en los sindicatos, en ONGs, en espacios culturales, que se identifican como izquierda, pero no quieren pertenecer al FMLN. Entonces yo creo que también eso se ha reducido mucho a esa bandera, y es una bandera histórica muy importante y que merece seguir aportando en la medida que se reconvierta. Pero también no se puede cerrar, no puede el Frente cerrar el espacio
o no contribuir a que surjan otras expresiones de izquierda en el país que luego se puedan entender. Eso ha funcionado mejor en la derecha, donde hay distintas expresiones de derecha que pueden o no coincidir, pero cada quien pues está más cómodo donde mejor se siente. Sí. Donde No, y mejor lo se vimos en la ubica. elección, que Arena apareció junto a Vamos y a Nuestro Tiempo durante todo Sí, el escrutinio. así es. No tuvieron problemas de hacerlo, pero no así con el Frente. Así es. Entonces yo creo que en el caso del Frente debe resolver su situación interna. Por ejemplo, en la elección allá, en la elección del 2019, ¿cuál fue la postura de los que hoy conducen el Frente? Bueno, perdimos la elección presidencial del 2019, a ver, Dirección Nacional renuncia. Y la Dirección Nacional renunció, Medardo renunció. Bueno, el descalabro hoy es mayor, no sé qué van a hacer. No sé qué van a hacer, pero creo que es necesario abrirle paso a una dirección integrada, a un esfuerzo más abierto. ¿Por qué? Porque el camino que ahí se siguió es diferente. Y, por ejemplo, yo señalo un tema. Todo el mundo me identifica con el Frente, pero yo no pertenezco al Frente. Y no pertenezco porque yo haya decidido salirme, sino porque me sacaron. O sea, ya no aparezco. En los afiliados. No, ya no aparezco, me echaron chelito, me borraron. O sea, porque a veces uno es muy incómodo. Pero esa ortodoxia es la que tiene el Frente donde está. Ese es el, Precisamente. ese es el Y problema. eso es lo que tiene que cambiar. El presidente le dedicó un párrafo aquí a eso. Dijo, además, por primera vez desde la existencia del FMLN, como partido político, obtuvieron 0 diputados y 0 alcaldías. Sí. Claro, eso es parte de una estrategia. Bukele ya lo había anunciado antes de la elección del 4 de febrero, su intención de pulverizar a la oposición. O sea, en realidad no iba por ganar la elección como legítimamente corresponde en la justa electoral, sino a pulverizar la oposición. Ese es otro concepto. Con un especial énfasis en el FMLN. En el FMLN, pero además él ya había señalado de que en definitiva El Salvador se encamina, dijo, a un sistema de partido único en un contexto democrático. No sé cómo se come ese arroz con mango, pero es lo que él ha expresado, su aspiración de que esto sea un esquema democrático, pero donde ellos tengan todo el poder político. Y lo ha dicho. Entonces yo creo que Pero esta elección de ayer es un revés. es en un ese revés, plan. rompe esa lógica. Sí, o sea, sí. la gente le da 2 lecciones. Una lección es el de la gente que acude y vota diferente y castiga. Pero la otra lección que da la población es, bueno, si tan arrolladora es la imagen de Bukele, bueno, ¿y por qué no salió el pueblo a votar arrolladoramente por las propuestas municipales de Bukele? ¿Por qué? Estando todas las condiciones dadas. Yo creo que eso también tiene una Cuando recién lectura. hace un mes Sí, entonces, barrió. Pero entonces sí la gente realmente está como pensando Claro, su voto. Pero es lo que yo te Por dije, supuesto. es que en la presidencial había un reconocimiento a un elemento, es el elemento de la seguridad que es sumamente importante para la gente. O sea, hay muchos en la derecha que incluso no entienden cómo es posible que ciudadanos que vivían en Soyapango, que tienen hijos capturados, hayan dicho que votaban por Bukele. Y es que les digo yo, es que ustedes no comprenden la realidad que esa gente vive en los territorios, porque esa gente les decía todavía, miren, mi hijo es inocente, está preso, sí, y va a salir porque es inocente. Él no es marero, ¿vea? Pero a mí el presidente me ha quitado de encima el peso de las maras, el que me extorsionaba, el que me mataba, el que me violaba a mi hija, el que me reclutaba a mi hijo, el que tenía que desplazar Ahora, aquí. entender eso antes de ayer era bien difícil, ahora es mucho Claro, más pero fácil. es que después del resultado, si no lo entendés, entonces mejor andate para tu casa. O sea, yo se los estoy diciendo a mucha gente de oposición, es sepan leer los resultados. Yo no puedo seguir en la Asamblea Legislativa oponiéndome radicalmente a la aprobación de un régimen de excepción, mientras en este momento es la única solución para mantener una contención de ese problema, porque no está resuelto. Pero al menos te resuelve y te lo contiene. Porque si tú levantas en este momento el régimen de excepción, porque el régimen de excepción en la Constitución no dice que puedes violar derechos humanos. Otra cosa es cómo lo usen ellos. O sea, que estén utilizándolo inadecuadamente. Pero sin esa amenaza a las maras de que te puedo capturar sin necesidad de acusarte de nada, eso es lo que los tiene quietos. Levantarlo en este momento sin tener
una alternativa que me dé ese mismo resultado y va a haber un serio problema en este país. Si no entendemos ese tipo de cosas, porque, ok, a mí decime, mira, a mí no me gusta eso, pero entonces decime cómo lo hacemos, pues. Que me dé el mismo resultado. Yo no estoy a favor de esa tesis, difiero por varias razones. Uno, yo he oído 3 veces y he leído 3 veces el discurso de Bukele del 15 de septiembre. Y él el 15 de septiembre dice, hace ratos tenemos controladas a las pandillas, hace ratos. Pero además, entonces, ¿cómo se justifica el régimen de excepción? Sí, se han dado todas las reformas legales para empoderar a los cuerpos de seguridad, al cuerpo de seguridad del país, la PNC, al órgano judicial, para poder operar contra los criminales de las pandillas. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo que los criminales de pandilla deben de estar presos. Ahí yo creo que no tenemos ninguna objeción en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Los inocentes. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que el régimen de excepción se convierte en el gran garrote, en la gran amenaza para contener a la sociedad. ¿Hubiera sido posible ordenar el centro de San Salvador como lo han hecho sin el régimen de excepción? No. Bueno, y todos, yo veo excelente, qué lindo se ve el centro de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la opción que se le da a miles de vendedores para poder subsistir? O sea, ese es el problema de fondo. Y la responsabilidad del Estado no solo es limpiar el vidrio y poner bonita la vitrina, es resolver los problemas de la gente. Y a esa gente, a los vendedores, no se les da opción. Hoy el régimen de excepción va a ser fundamental, no solo para contener el tema de inseguridad del país, sino obviamente para contener la respuesta social por la medicina amarga que ya veremos operar con la reforma tributaria después del proceso electoral. Entonces, ese es el problema de fondo. O sea, el régimen de excepción se ha convertido en un garrote para poder contener a la sociedad, no solo a los criminales de las pandillas. Y ese es el problema que vamos a enfrentar. Ahí es donde hay que buscar cambios o alternativas de cómo mejorarlo para evitar esos daños colaterales que de verdad le está haciendo a la sociedad. Pero algo que tenemos que entender... Lo que no se conoce es el día después del régimen de excepción. No, por eso, es que es a lo que voy yo. O sea, es que mientras tú no tengas una alternativa que me dé ese resultado, algo que tenemos que entender de la elección presidencial y de diputados, es que el ciudadano, Juan Pueblo, la masa, dijo, yo estoy de acuerdo con eso, porque tengo seguridad. A pesar de los de las consecuencias del camino erróneo de cómo llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, Eugenio, de lo del discurso del 15 de septiembre, es que ahí no había régimen de excepción, ahí había un pacto. Este gobierno pactó 3 años con las maras. Y por eso es que había contenido un poco la situación. Pero a partir del régimen de excepción, que para mí fue un accidente, no fue un plan, ¿vea? En su desesperación del rompimiento del pacto, Bukele se aboca a la asamblea, inclusive toda la oposición lo apoyó en esa primera vez porque había que contener los asesinatos de ciudadanos, que eran como 90 en un fin de semana, se aboca a ello como una respuesta de mano súper Extremadura, ¿verdad? Para poder contenerlos. Y cuando ve que le funciona, dijo, bueno, aquí está la salida, ¿verdad? La salida a poder contener esto, ¿verdad? Y administrarlo de una forma, creo, irresponsable, porque en la medida que él lo usó mal, es donde los inocentes han pagado una serie de consecuencias, pero lo que insisto, yo he escuchado muchos testimonios de personas que han sido afectados que te dicen que no les importa. O sea, hay otro montón que sí les importa. Pero muchos inocentes, ¿verdad?, también eran los que pagaban las consecuencias de esas maras. Exacto. Entonces, eso es lo que, y ese es el resultado de la elección. Por eso es que la gente votó como votó, porque saben que eso les ha dado un beneficio a pesar de. Entonces hay que entender eso. Yo lo que insisto, tenemos que quitar, bueno, yo es lo que le digo a gente de la oposición, mire, ¿y por qué no tratamos de proponer a que se modere un poco la aprobación del régimen de excepción este otro mes que viene y le decimos, mire, moderémoslo y digamos, mire, esto solo se aplica a las maras? Entonces ya no se lo van a poder aplicar a los vendedores. Ahí es donde quiero ver yo de verdad si el gobierno tiene voluntad de solo combatir a las maras o lo quiere usar como un instrumento de control social, que esa es otra cosa también. Entonces, pero yo tengo que proponer y retarlo para que él me diga que no. Sí, o sea, que el que se oponga a una solución correcta sea el gobierno, no nosotros como oposición en algún momento.
tú lo que dices, no decir a todo no. Claro. Bueno, son las 9:07, intensa esta plática, interesantísima, pero se nos terminó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos que en caliente estén aquí con nosotros analizando este mensaje que envió ayer la población, muy distinta de lo de la primera fecha electoral. Y falta todavía. Yo creo que la parte a la que vamos es el reto económico y social del país. O sea, estamos en ciernes ante una inminente reforma tributaria, un paquete fiscal, la posibilidad o no de que el gobierno se entienda con el Fondo Monetario Internacional nos lleva a eso, y si no hay entendimiento también nos lleva a lo mismo. Por lo tanto, tendremos 2 años en los que no habrá elecciones, y por lo tanto lo que vamos a tener sobre la mesa es la necesidad de encontrar soluciones a los graves problemas económicos y sociales del país. El presidente dijo que no venía reforma constitucional. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo no? Es contrario a eso. El vicepresidente ya se reunió y es el vicepresidente, ya expuso buena parte de la reforma constitucional a un sector de la Iglesia Evangélica, a la Alianza Evangélica, y pues ya dio un enfoque el vicepresidente de lo que viene. Además, sobre el pretexto de los problemas que tuvo la elección, yo tengo entendido que viene también la reforma del Tribunal Supremo Electoral, que tiene rango electoral, y donde sencillamente el Ejecutivo no quiere que en la nueva integración del Tribunal Supremo Electoral correspondería, de acuerdo a esta Constitución, que esté Nuevas Ideas a la cabeza, el FMLN y Arena, y 2 propuestas de la Corte Suprema de Justicia. No, la reforma viene porque todo lo proponga la Corte Suprema de Justicia, y por lo tanto es Nuevas Ideas. O sea, que el tribunal sea cooptado de esa manera totalmente por Nuevas Ideas y que no participe nadie más de eso. Ese Viene. O sea, hay reforma constitucional. Y se ratifica en la siguiente legislatura. Claro. Amigo, muchas gracias por su tiempo y por sus ideas. Aquí lo importante, creo yo, de cierre, es decirle a la gente, es posible derrotar a Bukele. El día de ayer se demostró. Bueno. Ok, bueno, si usted quiere escuchar las declaraciones que nos han dado Carlos Araujo y Eugenio Chicas en temas electorales, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.